Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hacer un ejercicio para dibujar un retrato a partir de proporción y líneas guías, comparando con las medidas del canon griego de una modelo femenina en la pose de 3/4. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es la verificación de las medidas de la cara para encontrar cuál sería el tamaño del canon, es decir, el tamaño de un ojo de esta modelo. Entonces lo que nosotros hacemos es ubicar estas guías, la que está en la raíz de la nariz, la raíz del mentón, o sea, la parte baja del mentón, y esto, según el canon, nos dice que ahí tengo dos cánones, debe haber dos cánones. Sin importar si la modelo tiene las medidas exactas del canon, voy a asumir que esto equivale a dos cánones, es decir, al tamaño de 2 veces el ancho de un ojo. Ahí voy a encontrar, digamos, los tercios de la cara, porque en un retrato de 3/4 lo que nos interesa principalmente es la proporción de las 3 partes de la cara, así como nos muestra esta imagen. Nosotros tenemos el primer tercio, que va desde la nariz hasta el mentón. El siguiente tercio va hasta la posición de las cejas, y el tercer tercio me da la raíz del nacimiento del cabello. Estas medidas no es que sean precisas en todos los modelos, en todas las caras, pero es una guía de la cual podemos empezar. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue esto. Esta cuadrícula que ves aquí, en realidad es el estudio de las proporciones de la cara. Voy a explicarles, vamos a hacerla nuevamente, ¿ok? No es que nosotros empecemos digamos, haciendo una cuadrícula en nuestra foto, sino que aquí vamos a hacer el estudio de las proporciones. Para eso, lo que les decía, acá tengo la base del mentón y la base de la nariz. Nosotros vamos a asumir que aquí hay dos cánones, quiere decir que en la mitad vamos a tener un canon. Ahora, ¿dónde estaría el siguiente tercio? Es decir, este es el primer tercio, lo que vimos en esta imagen. Este es el primer tercio, aquí está. Desde la base de la nariz hasta el mentón. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos el primer tercio. El segundo tercio me dice que llega hasta las cejas. Y efectivamente ahí tenemos el tercio hasta las cejas. El siguiente tercio me da la raíz del cabello, es decir, aquí más o menos. Les decía que esa medida no es que se dé 100%, porque, por ejemplo, en el caso de esta modelo, aquí tenemos que el tercio da un poquito por debajo. Miren, si nosotros prolongáramos esta línea, nos daría un poquito por debajo de la raíz del cabello. Sin embargo, en esta modelo, el cabello empieza un poquito por debajo de esa medida. Ok, entonces empezamos a buscar ahora, ya tenemos los tercios, y empezamos a buscar la proporción en el sentido horizontal, es decir, necesitamos saber el ancho de nuestro dibujo. ¿Para qué nos sirven estas medidas de los tercios que acabamos de ver acá, de los 3 tercios? Para cuando yo vaya a empezar a dibujar, como lo voy a hacer aquí, vamos a suponer que yo quiero que mi retrato empiece aquí, ¿ok? Y voy a ubicar una marca. Voy a ubicar una marca por acá, por este lado, a ver, por aquí, y en esta línea voy a ubicar los tercios. Entonces vamos a suponer que yo quiero que el tamaño del retrato sea
o que el mentón de mi retrato esté hasta este punto por lo menos. Ok, yo podría decir, bueno, yo quiero que el cabello o la raíz del cabello esté hasta aquí. Quiere decir que aquí yo tendría los seis cánones, o los 3/3, que es lo mismo. Lo que haría, podría ser con una regla, podría medir, y aquí tengo 11 centímetros, dividiría 11 entre 3, lo que me da algo menos de 4, ¿ok? O podría simplemente hacerlo con proporción. Yo podría decir que si estos son los 6 cánones, ¿ok? Si divido a la mitad, tendría el medio y podría calcular los tercios a partir de aquí. Es decir, yo podría empezar el cálculo de los tercios. Perdón, aquí hay que tener, cuando tracemos con este método, tratar de tener la mayor precisión posible. Es decir, que la marca de cada medida quede exactamente en su puesto. Entonces, si yo lo fuera a hacer con esta manera, aquí tendría la mitad, ¿ok? 1/3 sería más o menos por aquí. Voy a calcular si ese es el tercio. No, es un poquito más pequeño. Entonces, este es el proceso, si lo hago con la tirilla. Si lo hago con las medidas, midiendo a partir de una regla, en centímetros, pues lógicamente tendría que hacer la división. De pronto, para tener la precisión, podría usar, no sé, una calculadora. Sin embargo, el método es así. Ahora sí ya tengo la proporción precisa. Ya tengo 1/3, 2 y 3 justo donde tengo la media. Entonces ya sé que mis tercios están aquí. Esto lo voy a dividir a la mitad. Este tercio lo voy a dividir a la mitad porque será mi canon. Será la medida del canon. Es decir, ahora tengo 1. Aquí tendría la otra proporción. Y aquí tendría la otra mitad. ¿Esto qué dio? Esto me dio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cánones. Si nosotros nos miramos aquí en el Photoshop, podríamos darnos cuenta que efectivamente tenemos esa medida. Ok, vamos a hacerlo aquí con esta herramienta. Ok, yo podría decir que aquí tengo un canon. Vamos a ponerle otro color que se vea aquí. Ok, un canon. El segundo, en este caso yo podría tener aquí la medida del tercero. Así. Entonces puedo contar 1, 2, aquí sería el tercero, cuarto, quinto, sexto y el número 7, que ya queda la parte de arriba, ¿ok? Aquí tendría yo los siete cánones. Ahora me queda hacer lo mismo hacia la parte del ancho de la cara. Entonces, como aquí tengo esta misma medida, este mismo lo he copiado acá, que sería lo mismo que yo hago en mi dibujo, de la siguiente manera. Yo podría en mi dibujo simplemente ubicar las medidas así. En este caso, el canon es este, ¿cierto? Vamos a ver, no, acá. Los tercios, aquí. Voy a marcarlo para que no se me confunda. Aquí sería el tercio, ¿verdad? Entonces yo lo haría de este lado también. 1/3, 2/3 y voy a ubicar aquí el tercer tercio, a ver
lo que ocurre, aquí tendría el segundo y aquí tendría el tercer tercio que ocupa, pues se sale de la proporción. Entonces voy a marcar las mitades. Las mitades son el canon y voy a tener digamos, una cuadrícula igual que cuando dibujamos con el canon. Pero esta cuadrícula yo no la voy a dibujar completamente acá. Yo voy a ir verificando tamaños. Entonces en este caso, miren, esta es la mitad, que es el canon que estamos utilizando. Aquí lo marco, aquí lo voy a marcar y aquí. En este caso, la cara prácticamente está llegando hasta este canon. Y ese sería el siguiente. Aquí tendríamos digamos, el 1 hacia vamos a poner otro grupo de recuento aquí, el 2. Ok, entonces aquí tendríamos las siguientes medidas que me darían esto. Aquí tendríamos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Vamos a ubicarlas mejor para que se vean. Acá en ancho tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y prácticamente el sexto canon ya no incluye sino solamente cabello, lo cual es lo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para empezar a dibujar, pues ya yo sé dónde tengo la base de la nariz, que estaría en este punto, y la punta de la nariz que me estaría dando con el primer canon. Es decir, yo podría subir esto aquí sin necesidad de hacer toda la línea, porque, bueno, también podría trazar mi cuadrícula si quiero trabajarla así, pero simplemente con marcarla ya sé dónde empieza la nariz, hasta dónde llega. También puedo ubicar dónde están los ojos. Por ejemplo, aquí en este caso veo que los ojos tengo 2 cánones, 3 y 3,5. Vamos a ver, el canon me dice que los ojos están a 3,5. Voy a ubicar perdón, voy a ubicar mi línea guía y veo que no están exactamente a 3,5, sino que están un poquito por debajo de la mitad del tercer canon. ¿A qué me refiero con esto? A la posición de las partes del canon. Es lo que me dice esta teoría. Esta teoría, que es el canon griego, me está diciendo que el eje de los ojos está en la mitad de la proporción de la cara, es decir, estará en el canon 3,5. Vamos a ver si tengo acá el masculino. Vamos a parar un momento. Bueno, esto es el canon griego, que es la base del método Loomis, la base de lo que usa el método Loomis para dibujar la cabeza humana, ¿ok? Entonces, en este caso me dice que los ojos están a la mitad del
tercer y cuarto canon, ¿ok? En altura, o sea, de la medida en vertical, ¿ok? Entonces, cuando estamos dibujando nuestra cara, pues yo voy a verificar si eso se presenta en el dibujo que estoy haciendo. Para que se entienda un poquito mejor, voy a llevar esta parte del rectángulo para que sea un canon solamente aquí. ¿Sí? Esta es la medida de un canon. Entonces me doy cuenta que no ocupa la mitad. Debería, según el canon, debería ocupar la mitad, pero no sucede esto, sino que está por debajo. Entonces, si está por debajo, yo voy a dividir este canon que tengo aquí, este tercio, miren que sería este, lo voy a dividir a la mitad. Lo principal que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy haciendo un retrato es que este tenga las proporciones lo más precisas posible, porque eso es lo que va a hacer que el retrato tenga parecido con nuestro modelo. Entre más sea la coincidencia, más parecido va a ser. Entonces me doy cuenta que la línea de los ojos está por debajo, está más o menos por aquí. Puedo trazarla con una regla a mano alzada, como quiera. Yo voy a confiar en mi pulso y vamos a hacerla a mano alzada. Dígame. Esa es la parte del ojo. Sí. La línea central. Entonces usted dividió el canon a la mitad. Ok, sí, ya sé por dónde vas. Sí, vamos a hacerlo. Perdón, sí, aquí hubo un pequeño error. Gracias. No es el canon 3, es entre el 3 y el 4. 1, 2, 3 y medio, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7. No, ahí estamos bien. ¿Cierto? ¿Por qué? No, lo que estoy diciendo está errado. Bueno, pensé que había un error acá, pero no. Estamos bien ubicados. El canon 1, el 2, el 3 y el 3 y medio deberían estar los ojos. Sí, exactamente. El 3 y medio deberían estar los ojos. Bueno, aquí yo tengo solamente 6, pero en realidad debería tener un canon más acá, que es el que me va a dar la altura total de la cabeza. Entonces, ¿cómo hago esto? A ver, ¿cómo ubico los ojos? Cuando yo tengo mi fotografía, yo le hago el estudio a la fotografía. Aquí tengo en la foto que ubiqué el primer tercio, ¿cierto? Ubiqué el primer tercio, que ya sé que la base de la nariz está en ese primer tercio. Ok, ubico el segundo tercio, que equivale a 2 cánones. Miren, cada tercio equivale a 2 cánones. Entonces, aquí tengo la nariz, la línea de la nariz, y ahora voy a ver dónde estarían las cejas. Las cejas estarían en a esta altura, porque aquí tengo el segundo canon. ¿Ok? En este caso, ahí tendría el segundo canon. Voy a hacer un poquito aquí de espacio. Ok, ahí. Acá. Entonces, ¿cómo ubico los ojos? Yo debo saber que cuando yo he dibujado el canon de frente y de perfil, esa teoría me dice que el eje de los ojos está a la mitad de el tercer y cuarto canon. ¿Qué sería esto? Miren, en este caso, aquí tengo 1, 2 cánones hasta la nariz, 3 cánones a la mitad de la nariz y 4 hasta las cejas. Entonces el eje de los ojos estará en la mitad de ese cuarto canon, la mitad entre el 4 y el 3. ¿Sí? ¿Cómo hago yo el trazado de todo el contorno? Yo lo que voy a ir haciendo
es a medida que voy avanzando, voy buscando puntos de referencia. ¿Esos puntos de referencia dónde están? Donde esté el contorno del dibujo, yo voy a mirar qué es lo que sucede con cada una de las líneas del contorno de la cara con relación a mis líneas guías. ¿Ok? Con relación a mis líneas guías, por ejemplo, ¿qué sucede en este caso con relación a la línea guía que me está dando el límite de la cara en el lado izquierdo? Es decir, ¿qué sucede sobre esta línea? ¿Por dónde pasa el contorno? Y yo voy a calcular las distancias del contorno de la cara a esas líneas. En el caso del perfil, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? En algunos puntos voy a buscar solamente la relación en horizontal. ¿Por qué? Porque voy a ponerlo sobre la horizontal. En algunos casos tendré que buscar horizontal y vertical. Por ejemplo, ¿qué sucede aquí en vertical? Es decir, la distancia que tengo de aquí a acá. ¿Qué sucede aquí? ¿Por dónde pasa el contorno sobre esta línea? Sobre esta y acá. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Mis líneas de guía de cada canon para saber ubicar esos puntos. Entonces, yo voy a mirar siempre la relación que hay del contorno con la línea guía más cercana. En este caso podría ser con esta o podría ser con esta. Podría ver la distancia que hay de aquí a aquí o hacia el otro extremo. En este caso, la distancia que hay a la línea más cercana. Ok, entonces voy trazando el contorno y puedo utilizar, a lo que me refería hace un momento, puedo utilizar líneas rectas para conectar esos puntos. ¿Por qué? Porque a pesar de que hayan líneas curvas, pues es más fácil si yo voy trazando líneas rectas, primero para obtener la forma total de la cara. Por ejemplo, en este caso ya tengo ubicado, yo hago la proyección de dónde queda la oreja, donde está el cruce del canon 4 en horizontal con el canon 3, ¿sí? Con la que viene de la nariz. Entonces el canon me dice a mí que la oreja está a la altura de la nariz, ¿cierto? Miren, el canon me dice que la oreja está a la altura de la nariz, tanto de perfil como de frente. En la posición de 3/4, eso va a tener una ligera variación o puede que se presente exactamente como es. ¿Ok? Por ejemplo aquí. Por ejemplo en este caso, que tengo la oreja a esta altura, la nariz a esta altura. Hay una pequeñísima diferencia que es el detalle que nosotros vamos a tener en cuenta cada vez que lo hagamos. En este caso, la oreja incluso empieza donde debería estar, pero por la posición de la cara la oreja baja un poquito de ese canon. Entonces eso es lo que voy a tener en cuenta. Ahora, la oreja estaría en este punto, ¿ok? Si esta línea viene aquí, la oreja vendría aquí. ¿Y hacia dónde sigue? El siguiente canon tendría la proyección de esta y de esta, la oreja viene hacia acá, ¿cierto? Haría una curvatura aquí más o menos, línea recta, pasaría por detrás, sube hasta el medio canon y simplemente una línea recta aquí que es la inclinación. ¿Cuál es esa línea? Pues por ahora es simplemente una línea que vendría de aquí acá. Es esta línea que voy a trazar aquí.
Por ahora. ¿Por qué? Porque la idea es no perder, digamos, tiempo en hacer detalles que posiblemente si en algún momento tuviera algún error en la medición, pues tendría que borrar y perdería todo ese tiempo de trabajo ahí. Entonces aquí estaría el canon número 5, ya voy a dejar esta parte, voy a hacer el contorno de la frente. Entonces me doy cuenta a dónde llega la frente, qué sucede en el canon número 4, donde está, que sería miren, este canon que tengo aquí. Porque aquí tengo 2, 3 y este sería el cuarto. La línea que está por encima de las cejas sería esta. ¿Qué sucede ahí? El contorno de la cara pasa muy cerca de mi línea de borde, de mi línea guía que me da el borde de la cara, y hace esto y viene a buscar el resto del contorno. Ahora, ¿hasta dónde sube? Yo voy a mirar siempre, voy a tratar de ver figuras geométricas porque es lo más fácil. En este caso, para saber el contorno, yo digo, bueno, aquí tengo un punto, aquí tengo el otro punto, y estoy viendo aquí que se me forma este triángulo. Ese triángulo yo lo puedo calcular acá. Y puedo decir, bueno, más o menos ocupa esto. Y hago la línea. Ahora simplemente voy a seguir la forma. Aquí arriba el cabello viene por aquí. Bueno, y así puedo seguir cuadrando todo lo demás. Puedo poner los cánones también arriba para tener la referencia. El segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ok, entonces simplemente voy a darme cuenta qué sucede cerca de cada intersección. Ok, ya tengo la referencia. Como ya tengo la referencia de cada canon, yo me doy cuenta de lo siguiente. En este caso, el canon del ojo resultó prácticamente el mismo tamaño que el ojo que tenemos aquí. ¿Sí ven? Miren. O sea, prácticamente me dio la posición del ojo de frente. ¿Esto por qué sucede? Porque la posición de la cara está más de frente que el 3/4. O sea que entre mayor sea el espacio que nosotros vemos en este punto entre el rabillo del ojo y el hueso de la órbita, entre más grande sea esto, más parecido, o mejor dicho, el tamaño del canon va a ser más parecido al tamaño del ojo de frente. Es decir, miren, aquí entre más esté esto separado, entre más espacio veamos aquí, el tamaño del ojo va a ser prácticamente el tamaño del ojo visto de frente. O sea, me va a dar el canon casi que preciso. Ok, entonces aquí tengo la proporción en cada una de las líneas. Yo podría marcar dónde está cada uno de los cánones. Aquí hay uno, aquí hay otro. Ok, en el segundo voy a marcar el que sigue y el que sigue. Entonces, ¿dónde estarían los ojos? Un ojo estaría aquí y el otro estaría en este punto. Tan sencillo como fijarme lo que está sucediendo con las líneas guías. La mitad del canon me está determinando la altura del párpado. La línea que está por debajo, en este caso le voy a poner un poquito menos de
un poquito más arriba, simplemente para tener mayor precisión por lo que estoy viendo en mi fotografía, en las guías que coloqué allá. Está un poquito por encima. Ok, entonces veo que ¿a dónde tengo que llegar con el lagrimal? Miren, voy a marcar la línea. ¿Cómo sé que está ahí? Vamos a movernos un poquito, miren. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Aquí está el ojo. Entonces simplemente me doy cuenta que el ojo está por debajo. El lagrimal, mejor dicho, está por debajo de la línea media, que no está en la mitad, porque en la mitad del canon tengo es la altura del párpado. Es decir, esta es la mitad del canon. Mírenlo ahí. Esta es la mitad del canon. La mitad del canon me está dando la altura del párpado es de este ojo, del izquierdo y del derecho. El derecho está un poquito por encima. Y haría esto. Entonces dibujaría la forma del ojo teniendo en cuenta estas proporciones. Creo que todavía podría ser esta línea un poquito más arriba por la proporción que me está presentando ahí. ¿Sí? Yo me doy cuenta si el ojo está funcionando, si la forma se parece o no. Es decir, esto estaría más arriba. Vamos a verlo aquí con el canon. Esto, ¿sí ven? Si esto fuera un canon, este es un canon, ¿cierto? La mitad de este estaría más o menos por acá. Ahí estaría la mitad, quiere decir que está por encima de la mitad. Entonces, si esta es la mitad, estaría por encima de la mitad, más o menos ahí. Ahora sí, ahora tengo mejor dispuesto el lagrimal, veo que está más proporcionada la curva, observo lo que sucede, veo que la línea del párpado está bastante recta, o sea, la curva del párpado inferior no es tan pronunciada. Ok, entonces aquí ya tendría el ojo, hago la proporción con su iris, que tiene que estar tapado en la parte de arriba. También me fijo en qué tanta parte de la esclerótida que tengo aquí puedo ver y qué tanta esclerótica veo de este lado. Y lo proporciono de esa manera. Yo diría que el iris tendría este tamaño. También me doy cuenta que tiene que pasar muy pegadito, no está oculto en la parte de abajo. O sea, me empiezo a fijar en cada detalle, que tenga el modelo y en cada parte que estoy dibujando. Es decir, voy a ir pieza, digámoslo así, como cada parte en su momento, y solamente me voy a fijar en esto. Aquí el iris y la pupila. Puedo marcar donde tengo la iluminación. Como ya tengo las proporciones mejor definidas, pues podría empezar a hacer algo de detalle. Ok, vamos a irnos al otro ojo. Me doy cuenta por dónde está cruzando el borde de la nariz, es decir, esta parte. En este caso, ¿por dónde pasa esto? ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Qué tanto se aleja de aquí? Puedo calcular la mitad y decir, bueno, está hacia la izquierda, hacia la derecha. Hago ese tipo de deducciones con mi papelito,
cintilla medidora, yo puedo darme cuenta de eso. Miren, ahí está la mitad y dónde pasa. Entonces, eso lo calculo aquí. Yo tengo esto. Yo digo, bueno, este es el canon. Este es el canon. La mitad está aquí. ¿Por dónde pasa la nariz? Aproximadamente por acá. Bien, ¿desde dónde? En la parte de arriba veo que hay un triángulo. ¿Qué triángulo estoy viendo? Este triángulo que se está formando acá. Este triángulo que se está formando aquí. Vamos a quitar algunas de esta línea. Miren, este triángulo que se forma aquí. ¿Sí? Entonces veo que se forma ese triángulo, pues intento dibujarlo y proyectarlo en la medida que es. Necesito trazar hasta la punta de la nariz. Ahora yo necesito saber exactamente el borde de la nariz hasta dónde está. Lo voy a marcar. Yo digo, bueno, necesito ubicar este punto. Tengo toda esta distancia, que es el canon número 3. Y me doy cuenta que la punta de la nariz está aproximadamente en la mitad de esa distancia. La mitad estaría por aquí, aproximadamente. Entonces simplemente hago mi trazado. La nariz debe llegar ahí, con su curvatura. Y ahí empiezo a dibujar la forma. Que la nariz se sale un poquito de el ala de la nariz se sale un poquito de la línea, pues eso es lo que voy a dibujar. Ok. Entonces el ala de la nariz se sale un poco, hace un pequeño triángulo con estas dos líneas. Aquí tengo la otra línea que me señala el siguiente canon. Puedo trazarla o simplemente puedo traerla aquí. Ok, aquí sería 1. Aquí sería 1 y aquí sería el segundo. ¿Por dónde pasa la nariz? Cerca, está en este punto. ¿Hasta dónde sube el ala de la nariz? Entonces yo podría proyectar este punto hasta acá, por ejemplo, y darme cuenta que sigue estando a la misma altura de la punta de la nariz. Y ya tengo la proporción del ala de la nariz. Lo mismo voy a hacer con la fosa nasal. ¿Qué tanto? ¿Qué forma tiene? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué tanto ocupan? Todo esto prácticamente es proporción a simple vista. Podría dedicarme a mirar y a calcular cada una de esas distancias, porque yo podría medir perfectamente esta distancia a qué equivale con todo esto. Un ejemplo, yo podría decir lo siguiente: voy a calcular esta distancia desde aquí, desde la fosa hasta acá, y podría decir que cabe, no sé, cuántas veces. Bien. Podría decir que esto cabe una vez, 2 veces, ¿cierto? 3 veces, 3 veces y medio. Pero como es una distancia muy pequeñita, tendría que calcularla. Es decir, yo pienso, yo diría, bueno, esto puede que quepa 3 veces y media. Podría tomar mi tirilla y tratar de ser lo más preciso posible. 1, 2, 3, y debería ser un poquito más entonces, aquí. Y así voy teniendo, digamos, mayor precisión.
Lo mismo con la punta de la nariz. Yo podría medir si esta medida equivale a la punta de la nariz. Aquí. Yo podría medir si esto de aquí a aquí a qué equivale. Si equivale a lo mismo que tengo acá, miren, esta distancia es igual a esta distancia. Digamos que no está de más, pero todo eso lo podríamos calcular a simple vista. ¿Sí ven? Ahí donde está. Entonces yo puedo hacer todo este proceso. Yo sé que las fosas de la nariz van a estar a la misma altura. Lo mismo hago con la boca. ¿Dónde está la boca? Ahorita hacemos este ojo. Entonces veo que entre estas dos líneas, donde se cruza esta línea con estas, hace un pequeño triángulo. Aquí el labio pasa un poquito por debajo y en este punto también me hace un pequeño triángulo. Entonces completo la curva. ¿Hasta dónde sube? ¿Hasta dónde sube el labio inferior? Aquí puedo calcular la distancia que hay en este sentido. Esta es toda mi distancia. Entonces yo digo, bueno, aquí esto, ¿cuánto es? Esto es aproximadamente 1/3 de todo. ¿Y cuánto hay acá? Puedo calcular la mitad. Y yo digo, bueno, si esta es la mitad, entonces el labio está por debajo de la mitad. Calculo la mitad. Fíjense que no medí, sino que calculé a simple vista. Si esta es la mitad, el labio superior está por debajo de la mitad, o sea, está por aquí. El labio superior está a 1/3 de eso, está por aquí. Y puedo ir dibujando a medida que voy avanzando. Ahora, también puedo utilizar unas guías adicionales, y es la siguiente. Como ya tengo definido dónde está el iris del ojo, a mí el Canon me dice que, mire, que el borde del iris de frente me determina la comisura. Aunque no estamos trabajando de frente, yo puedo tratar de verificar si esa medida a dónde está. Entonces me doy cuenta que dónde tiene que estar la comisura, pues en una línea que venga desde la mitad de la esclerótica que estoy observando hasta la altura de la boca. ¿Qué calculo ahora aquí? La distancia que hay de aquí a aquí. ¿Sí? También tengo que calcular cuál está más arriba, cuál está más abajo, o si ambas están en la misma posición. Entonces, si una comisura está aquí en este punto, la otra está un poquito más baja y más cerca. Ok, entonces voy haciendo el trazado de la boca. Tengo que calcular a dónde está la parte alta. Yo podría calcular esta distancia que tengo desde este borde hasta la parte alta del labio. ¿A qué equivale? Aquí tendría 2, 3 y 4. Es decir, que este canon yo lo divido mitad
y mitad. Y aquí tengo la altura del labio superior. Simplemente lo proyecto con la nariz hasta donde está la punta. Relaciono por ejemplo este borde, este punto lo relaciono con la fosa nasal, por ejemplo, o me doy cuenta dónde está con relación a esta distancia, a esta. Veo que la mitad puede ser aquí. Si este es mi cano, y la mitad está aquí, el borde del labio está un poquito acá. ¿A dónde está? Aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que prácticamente hacemos es tratar de ubicar por coordenadas cada una de las partes. También puedo utilizar líneas rectas para determinar ángulos. Por ejemplo, una línea recta que vaya aquí, así, que venga desde este punto, desde la comisura, y pase por la parte del labio hasta donde llega. Entonces yo podría decir, bueno, llegar hasta aquí, hasta la comisura, más o menos la inclinación sería esta. ¿Ok? Efectivamente es la inclinación que tengo. Y es simplemente una línea para comprobar que la curvatura por lo menos lleve la dirección correcta. En este caso solamente me voy a guiar por mi línea guía del primer canon y dibujo el resto. Uno, dos, aquí ya tengo nariz, boca, me falta un ojo. Ese ojo lo voy a relacionar con las guías que tengo del anterior, de este. ¿Dónde está? Ahora veo que el ojo está exactamente debajo de esta línea. Este ojo sube un poquito esa línea, la rebasa, pero la rebasa porque ahí están las pestañas. Aquí me falta la ubicación de la ceja antes de seguir, y del pliegue del párpado. Entonces sí, esto sí lo voy a hacer simplemente por proporción, es decir, voy a calcular que más o menos el pliegue del párpado ocupa esto y asume la forma. También veo que en el cruce de estas dos líneas el pliegue del párpado pasa casi por donde está el cruce de las líneas y sigue un poquito, ahí está. E incluso aquí puedo determinar dónde está la ceja, porque tengo la línea tengo la línea guía, que sería la línea del segundo tercio, o lo que sería lo mismo el cuarto canon, ¿cierto? Que sería esta. Hagamos esto para que no haya confusión. Este sería el primer tercio, un tercio, el otro, 1, 2, el siguiente tercio, que sería este,
y el siguiente tercio, que sería el que tenemos aquí arriba. Esos serían los 3 tercios. Entonces, en el segundo tercio, donde deben estar las cejas, pues me fijo que la ceja está por debajo. ¿Qué tanto? Pues voy calculando y de pronto me doy cuenta que por el tamaño de mi dibujo, de pronto esta proporción es un poquito menor. Entonces la voy a corregir. Entre más pequeño se dibuje, pues los desajustes en los tamaños se va a ver más. Entonces, hasta dónde pasa, si suben, si pasa por debajo o por encima de la línea, la forma que tienen. Ok, incluso aquí yo podría determinar por dónde pasa una hebra de cabello que viene desde acá arriba. Entonces incluso yo podría determinar que exactamente este punto donde es, relacionándolo con el ojo, me doy cuenta que pasa por encima realmente de donde está el iris, la pupila, mejor dicho. Entonces yo podría trasladar esta medida hasta arriba y digo, bueno, el cabello tiene que pasar por aquí y llegar hasta este punto, atravesar aquí y con el siguiente canon viene hacia acá y hago la curvatura. Ahí tengo ya por lo menos dónde va el cabello. Vamos a hacer el ojo. Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta, donde viene el primer canon, aquí puedo llevarlo, si no lo quiero dibujar, pues lo voy a llevar exactamente con mi línea, con mi tirilla de medir, y lo voy a marcar hasta donde es, o sea, en este punto. Aquí tengo, yo sé que aquí tengo el borde del iris. En la distancia que hay entre la curvatura que hice de la nariz, aquí tiene que quedar el lagrimal. Traigo esta línea para que me sirva de guía porque es la que necesito. Hago la curva, dibujo el lagrimal, que queda muy pegadito. Y voy a calcular ahora lo siguiente. Aquí tengo mi canon, lo voy a traer porque quiero calcular exacto la medida. Quiero calcular exacta la medida del ojo. ¿Qué tan grande es? Si ocupa medio canon, ocupa un poquito más, ¿a dónde es? Eso yo lo hago directamente con mi papelito, con lo que esté usando para medir. Entonces, fíjense que cuando yo hago la medición, el ojo está ocupando un poquito más de medio canon. Tengo mi tercio aquí, este es el canon. Está ocupando un poquito más de medio canon. Si este es medio canon, el ojo está aquí. Entonces, el ojo tiene que caber ahí, no puede sobrepasar ese límite. Simplemente dibujo la forma. Veo que, como siempre, el párpado de abajo es una curva, pero no tan pronunciada. Puedo relacionar la altura del párpado con la del otro ojo. Entonces me doy cuenta que está un poquito más abajo. ¿Sí? Si este párpado está aquí, a esta distancia, este está un poquito más abajo. Es decir, viene
más acá. Es decir, el lagrimal de pronto baja un poquito más para que la curva sea mejor. Otra vez proporciono el iris y la pupila de acuerdo a mis líneas guías, a qué tamaño veo la esclerótica, y le hago cada uno de sus detalles teniendo en cuenta la referencia con esas líneas. Igual la ceja está por debajo de mi línea, tiene una inclinación aquí, y más o menos la proporción que debe llevar. Listo, ya tengo la cara prácticamente definida. Ya la cara está prácticamente definida en su totalidad. De pronto, ¿dónde tengo las sombras? ¿Dónde están las luces? ¿Sí? Pero antes de eso, pues vamos a terminar el contorno y lo comprobamos. En este punto ya puedo empezar a definir el contorno. Es decir, bueno, en este caso me faltan un par de detallitos, y es las bolsas del párpado, de los párpados inferiores. Entonces veo que están por el borde de las líneas que tengo de guía, aquí, y en el caso del izquierdo pues baja un poquito. Listo, esto es todo. Necesito definir dónde está el cabello. ¿Dónde está? Si tengo esta guía aquí, en el canon número 6, está muy cerca de la línea, aquí en este punto. Puedo dibujar todo los detalles. El borde exterior de la cabeza es donde Alex ha tenido un poquito de inconvenientes. Tengo mi línea guía con la que viene de acá, o sea, las extremas, esta y esta. Entre esas dos líneas veo que hay un pequeño triángulo. El cabello hacia esto. ¿Qué sucede con esta línea y el cabello? Pues el cabello sobresale acá un poco. Empiezo a buscar cada uno de los detallitos que tiene el cabello con relación a las proporciones. ¿Dónde está el cuello? El punto del cuello. Vuelvo otra vez a buscar la relación. Entonces, ¿dónde está? Si esta es la mitad, está muy cerca de la mitad. Yo podría incluso con mi tirilla medidora coloco el canon y miro dónde está con relación a la mitad. Entonces, si esta fuera la mitad, está por aquí. Es una línea recta prácticamente hacia abajo. ¿Qué sucede con la nuca? El esternocleido. Veo que tengo un pequeño triángulo acá, donde se cruza el canon número 4 con el primero, aquí. O sea, este punto que tengo aquí. ¿Sí? Simplemente proyecto, me doy cuenta de esta forma.
salir acá en el canon que está debajo. Bueno, lo mismo puedo analizar de la curvatura que sigue, que me da el inicio de la espalda. ¿Qué sucede con el cabello en este punto? Sí, aquí hay una cantidad de formas, pero me puedo centrar más en el volumen, en la parte que no está suelta, la que está, o sea, en todo esto. Toda esta forma que hace que el cabello se vea un solo volumen, todo esto aquí así. ¿Ok? Y esa es la que yo voy a tener en cuenta. Entonces, en la parte de atrás de la oreja, bueno, aquí hay que hacer unos detallitos en la oreja, ya vamos a empezar a detallar el contorno. ¿Qué sucede aquí en este punto donde se une la línea que viene del borde de la oreja, que es el canon número 4, con el número 6, que sería esto? Tendría que hacer este pequeño triangulito. ¿A dónde? Aquí. ¿Cierto? Del rabillo hacia el siguiente canon, arriba. ¿Dónde está la curvatura? Si el cabello nace aquí y esta es la línea del número 6, entonces el cabello está por aquí. Este viene aquí, este subiría hasta acá, porque ocupa prácticamente el canon completito, mírenlo, hasta el 7. Entonces, si el canon número 7 lo marco, si lo marco aquí, por ejemplo, me da esta altura, es decir, el cabello hace esto. Quiero ver si esta es la línea. Ok, con la número 6. 6, la de la oreja. Exactamente. Entonces, esto hace más bien es así. La parte interna de la frente, que sería esto que tengo acá. ¿Qué es esto? Listo, voy a empezar a definir bien el borde del pómulo, el borde de la cara, para poder hacer esta curvatura que tiene aquí. Entonces me fijo bien lo que sucede en cada uno de los puntos. ¿Ok? En este punto, si yo bajo el borde, tendría que esto tiene una pequeña protuberancia acá y luego entra y hace esto. También voy a definir el borde del mentón. ¿Qué tan curvo es? Aquí es prácticamente bien derechito y la curvatura que tiene en la parte de atrás. También puedo definir ya en este momento pues la forma de la oreja para que ya quede pues bien dibujado. Me voy a guiar por la línea
que puse de guía, donde tiene que estar el trago, la escotadura esta que tiene acá, el lóbulo, el hélix, el borde del hélix, el borde interno. Por aquí se ve algo que está pues oculto por el cabello, pero pues ahí se nota. El antihélix pues casi no se ve, simplemente tengo unas formas aquí adentro. Y aquí tendría la otra. Aquí hay una pequeña iluminación y aquí habría un sombreado. ¿Qué hace falta? Definir la parte del cabello aquí, y también empiezo a jugar con las líneas guías que tengo ahí, donde hay formas, el ancho de la hebra de cabello que viene hacia la oreja, por donde pasa con relación a las guías que tengo, pasa por aquí, sube más o menos a la mitad, por aquí se divide, me deja ver la frente nuevamente. Ok, el resto es colocar todos los detallitos que tiene. Entonces vamos a hacer algo. Quitamos todas las capas. Y nos quedamos con nuestra modelo. Ok, voy a mejorarle la nariz. Ok, aquí en este punto ya podría analizarla si tenemos algún error. Ok, vamos a cerrar esto. Y analizamos a ver qué tanto qué tanto acierto tuvimos. Ahí está. Subamos esto aquí y bajemos un poquito. Ahí está, bueno. Ok. Bueno.
para corregir un poquito la curvatura del mentón y un poquito acá. Habría que ponerle más aquí. El labio incluso aparentemente arriba, un poquito más arriba. La proporción de los ojos están en su punto. Las cejas, un poquito más arriba las cejas, ¿sí? En este caso aquí. ¿Sí? La oreja está en su punto. La nariz hay que rebajarle un poquito aquí la punta. Y listo. ¿Sí ven? Entonces, el método funciona bastante bien. Entre mayor mediciones hagamos, pues más precisión vamos a tener. Bueno, les voy a mostrar ahora algo que tiene que ver con la composición de un retrato, que son cositas que hay que tener en cuenta cuando nosotros mismos estamos tratando de hacer todo el proceso. Ok, existen, y yo creo que ya ustedes han visto, creo que en otras clases, no sé, las que hayan estado conmigo en la clase de dibujo, que existen unas reglas de composición básicas que se aplican a cada uno de los temas que nosotros hacemos cuando estamos pintando o dibujando. Esas reglas, incluso aquí en Photoshop, esas reglas nosotros podemos encontrarlas. Una de ellas es la sección áurea. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando yo tengo mi lienzo, mi papel, yo puedo decidir dónde quiero que aparezcan cada una de las partes de mi retrato. O sea, dónde quiero que quede el retrato y cómo quiero ubicarlo. O sea, decidir la posición que va a tener cada una de las partes del retrato. ¿Ok? Me voy a cuadrar aquí. Ok. Entonces, cuando ustedes tengan un formato, sea un lienzo, una cartulina, cualquier soporte donde vayan a dibujar, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es definir si nuestro formato va a ser horizontal o vertical. Porque dependiendo de la orientación del papel, la composición va a tener algunas diferencias y vamos a tener que tener en cuenta aspectos diferentes en cada una de la orientación o de la presentación del formato. Vamos a suponer que tenemos un formato horizontal y un formato vertical. Les voy a mostrar los posibles métodos, que hay más de 3, pero les voy a hablar de 3 métodos. Bueno, el primero y el más sencillo de todos es la regla de los tercios.
la regla de los tercios. ¿Qué es la regla de los tercios? La regla de los tercios es que cuando yo tengo un retrato y lo quiero hacer en cualquiera de estos formatos, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo voy a dividir mi formato en 3 partes iguales, tanto en el lado horizontal, y voy a tener unas líneas guías. Incluso esto ustedes lo encuentran en los celulares, en la cámara fotográfica del celular. Usted va a dividir, o encuentra en el celular, en la cámara, que usted puede activar estas líneas, y va a dividir esta también en 3. O sea, su formato, su lienzo, su cartulina puede hacer esto. En 3 partes iguales. Eso quiere decir que cada uno de estos sectores va a ser un rectángulo con una proporción aproximada a el total. Es decir, si yo tengo que mi formato es más ancho que alto, pues lógicamente cada uno de estos sectores van a ser exactamente iguales, más altos que anchos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estas líneas guías de división me van a dar varios puntos, mejor dicho 4 puntos, que son donde se cruzan estas líneas, y esos son los puntos de interés. Estos son los puntos que más llaman la atención en cualquier composición. Eso se llama peso visual. En este caso, estos puntos van a tener mayor peso, es decir, más poder de atracción de la mirada del que observa hacia esos puntos. Generalmente, lo que nosotros hacemos es ubicar un punto de interés ahí. En el caso de la fotografía que están viendo, además de esta regla, que las voy a colocar aquí, la regla de los tercios, y otra regla de composición se llama la ley de la mirada. A ver, vamos una por una. Entonces, la regla de los tercios es que yo divido en 3 partes iguales cada una de los lados, y hago líneas paralelas que me van a resultar dividiendo en 9 partes mi formato, y eso me van a dar puntos de interés. En esos puntos de interés yo voy a ubicar lo que a mí me interese, que llame la atención en un retrato. Generalmente en un retrato lo que debe llamar la atención son los ojos. Por eso ustedes en esta imagen están viendo que el ojo, uno de los ojos de ella está ubicado en ese punto. Vamos a mirar otras. Miren, esta es otra. La pose de ella está más de frente, pero de igual manera esta está en 3/4, esta está casi de frente, pero de igual manera la ubicación de los puntos de interés están, de los ojos están en los puntos de interés, o en uno de los puntos de interés. ¿Ok? En este caso, cuando el retrato es, digamos, de cuerpo entero, o que no solamente es la cara, en ese punto de interés puede estar toda la cabeza de la persona. En este caso, pues cuando hacemos digamos, retratos de cuerpo completo. Bueno, aquí en esta fotografía hay una X y un chulito. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente: a la ley de la mirada. ¿Qué es la ley de la mirada? La ley de la mirada en fotografía me dice que una composición o una fotografía se ve mucho mejor cuando
la persona que está dibujada o retratada está mirando hacia el lado vacío. Por ejemplo, miren, yo en este caso, si yo quisiera, yo podría haber hecho un retrato así como lo tengo en esta hoja, exactamente así, en donde tengo el retrato en un lado y el otro lado está vacío. Yo perfectamente puedo hacer un retrato y enmarcar todo esto tal cual como aparece aquí. Es decir, la mirada del retratado siempre, o preferiblemente para que sea una buena composición, tiene que estar mirando hacia el lado vacío o hacia el lado donde la fotografía tiene más espacio. Es decir, como está en este ejemplo. Si yo tengo a la persona mirando hacia el borde y el borde estuviera aquí y detrás, en su espalda, tuviera más espacio, pues la composición estaría mal hecha. Ok, entonces para tenerlo en cuenta, cuando ustedes le pidan un retrato, por ejemplo, en este formato, ustedes lo que harían sería ubicar su retrato, su personaje, a un lado y tener todo esto que puede ser, no sé, el fondo, un espacio difuminado o algún paisaje o algo detrás que no pelee en cuanto a detalles y a forma, a color, que no le quite protagonismo al personaje que tengamos acá, pero siempre deberá estar mirando hacia el lado más amplio. Entonces, esa sería una ley de composición. Fíjense que en este caso, en esta foto, ¿y por qué les muestro fotografías? Principalmente, ahorita les voy a mostrar unas obras, unas pinturas. Las mismas normas que se empezaron a aplicar en el arte, se aplicaron en la fotografía. En este caso, además de estar aplicada la ley de los tercios, y les voy a demostrar acá, si lo abrimos con nuestro amigo del Photoshop, esta fotografía, y la analizamos, pasa lo siguiente. Miren, cuando yo le voy a activarlo aquí, y aquí le voy a poner cuál es la... Vamos un momentito que cargue, ahí está. Esperen un momentito, no es eso, es esto. Es así. Ok, aquí tengo aquí voy a colocar la regla de los tercios. Miren, si tiene Photoshop para activarlo y ubicar mejor una foto, digamos que yo quiero recortar una fotografía para poder dibujarla y que me quede bien, ¿qué debo dibujar y dónde lo debo dibujar? Yo puedo guiarme así con un programa como este, como en Photoshop. Lo que tengo que hacer es que tomo la imagen, busco la herramienta de recorte, como si la fuera a recortar, selecciono toda la imagen y activo aquí arriba. Tiene varias reglas de composición. Entre esas está la espiral áurea, que es esta, la proporción áurea, que es muy parecida a la regla de los tercios, con la condición de que no es en partes iguales. Hay que hacer una operación matemática, pero aquí en Photoshop eso lo hace directamente. Generalmente se usa la regla de los tercios. Entonces fíjense, además de tener esto aquí, la regla de los tercios, esta fotografía tiene otros elementos de composición, como la ley de la mirada. ¿Sí ven? Él está mirando hacia la parte, digamos, más vacía, entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí no hay detalles, no hay elementos que llamen la atención, es más abstracto, está desenfocado. Pero además de eso,
esto está utilizando algo que se llama las líneas de dirección, que son estas flechas que por efectos de la perspectiva que hay en la foto, están apuntando a que le veas la cara al personaje. Es decir, estas líneas que estás viendo aquí, estas flechas que están aquí en perspectiva, ¿ok? A ver, estas líneas que están aquí, todas estas líneas en perspectiva te están llevando a que veas al personaje, o a que mires hacia donde está el personaje. Ahí está la flechita, mira. Entonces, también las líneas y los objetos que están en la composición hacen parte y afectan la imagen, cómo se percibe. Entonces, eso es otro punto que podemos tener en cuenta cuando estamos analizando una fotografía que la vamos a llevar al dibujo, por ejemplo. Ok, entonces ya tenemos ley de los tercios, ley de la mirada y las líneas las líneas, eso se llaman líneas de composición. Ok, entonces fíjense que hay algo que hay que tener en cuenta cuando estamos utilizando estos métodos, y es que cada uno de estos puntos pesa más o llama más la atención que otras partes de la imagen. Entonces, si ven aquí, tengo todo el personaje ubicado en uno de los lados y el fondo simplemente es relleno. La cabeza está ubicada en uno de los puntos. En este caso, fíjense que aquí el fotógrafo o el artista visual hace un truco utilizando el reflejo. Si ven que ocupa ambos sectores de los puntos de interés, y la ley de la mirada de ella hace que ella no esté mirando para afuera, ella está mirando más bien hacia el observador, es decir, tiene más una dirección visual hacia adentro de la toma, y de pronto, si no está mirando totalmente, está compensando con el reflejo que tiene acá. Esas son cositas, por ejemplo, que si a usted le gusta la fotografía, además del retrato y el dibujo, puede lograr fotografías espectaculares simplemente aplicando estas son las reglas, estas tres, mejor dicho. Y fíjense que aquí también las líneas de composición, aquí las tenemos, estas líneas de los bordes que van hacia la cara de ella, miren, estas dos líneas en perspectiva y esta que van apuntando hacia la cara de ella. Incluso las líneas de fondo, las horizontales, también apuntan hacia el centro de atención, que es el retrato. Bueno, esta ya es una manera de composición un poquito más compleja, pero de igual manera obedece también a la ley de los tercios. Esto es más, digamos, es más es más complicado. Generalmente solamente un artista de la fotografía o muy avanzado aplica esto, y uno lo va conociendo a medida que va dibujando y que va haciendo otras cosas, porque miren, simplemente está ubicando en un punto exacto
en un punto exacto, según la composición de la espiral áurea, el ojo. Algunas de las composiciones que se usan con espiral áurea son como muy forzadas. La verdad, para no complicarse, preferiblemente la composición de tercios. Mírenlo acá. Si ubicamos la composición de los tercios en esta otra foto, nos da en el ojo. ¿Sí ven? Es decir, para no complicarse, utilicen esta composición cuando quieran tener una fotografía o un retrato que no quede centrado, porque no tiene, digamos, no son tan atractivos los retratos donde el personaje está totalmente en el medio. Digamos que se aprecia más el hecho de tener diferentes tipos de detalles en la composición, pero principalmente estas tres. Por ahora, recomendación, esto ya es, si yo le pongo a la ley de los tercios, la regla de los tercios, muy seguramente la cabeza va a quedar exactamente donde está un punto de interés. Miren, lo que pasa es que la espiral áurea es mucho más precisa en cuanto a, entre comillas, el punto de interés según la teoría de composición. Ok, entonces esa es digamos una información que les puede ser muy útil para que sus retratos sean más llamativos y no solamente copiar lo que está en la foto, sino que puedes tener la fotito así, digamos solamente la cara de la persona, pero sabiendo esto tú puedes hacer una composición mucho más agradable, mucho más llamativa. Ahora, obras de arte bueno, hasta acá la clase de hoy. Todo el proceso que vayan a hacer de su retrato, si pueden aplicarle estas reglas de composición, sería ideal. ¿Ok? De todos modos, pueden subir sus avances en el canal durante toda la semana.